Bueno, ayer tuvimos el anticipo aquí en Crónica de un hecho que por lo menos para nosotros en nuestro país era inédito, ¿no? Porque estamos hablando del decomiso de casi 400 kilogramos de cocaína que estaban en valijas dentro de la Embajada de Rusia. Sí, en un anexo de la embajada, pero bueno, dentro del territorio sí, ruso, porque recordemos que los territorios diplomáticos son de los países a los que corresponde. Sí. Fue el mismo embajador ruso quien hizo la denuncia de que existía la posibilidad de que esta cocaína estuviera ahí. Bueno, y ayer la ministra contó con un lujo de detalles cómo fue esa noche en la que realmente identificaron que la cocaína estaba ahí, cómo fueron al mercado central a comprar 389 kilos de harina para reemplazar Claro, porque esa se hizo cocaína. una entrega controlada a través de GPS colocados a esas valijas para detectar hacia dónde llegaba, dónde se iba a coronar la misma y justamente poder detener a toda esta banda. Sí, a gran parte por lo menos de ella, porque recordemos que hay un prófugo que se lo conoce como K, que estaría fuera del país y hay que ver si dentro de la investigación surgen otras personas involucradas, pero en principio hay 3 detenidos en Rusia, 2 en Argentina y un prófugo. El cerebro sería este empresario, como bien vos decías, que se lo identifica con la letra K porque así empieza su apellido, con esa letra K, que estaría viviendo en Alemania y no se sabe hasta el momento si sigue o no allí después de esto. Lo cierto es que hay 3 diplomáticos detenidos y lo más curioso, un inspector de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros y le agradecemos especialmente que haya venido el doctor Marcelo D'Alessio. Él es un especialista en narcotráfico y queremos preguntarle, más allá de todos los detalles que ayer fueron conocidos de esto, ¿cómo es esto? Valijas con gran cantidad de cocaína en el interior de un territorio de una embajada. Sí, a ver, no es un hecho habitual, claramente es un hecho totalmente excepcional. Lo importante acá es que se pudo mantener una investigación durante 14 meses. Es muy difícil, inclusive en los Estados Unidos, mantener una investigación 14 meses sin una filtración. Es decir, que el trabajo en principio, fue doctor, impecable. se hizo bien. Impecable, tanto de la Fiscalía, el juzgado y sobre todo de todo el equipo conducido por Patricia Burrich. Fue impecable. Lo que sí llama la atención es cocaína Rusia. Bueno, eso es lo que quería preguntarle, porque yo tengo entendido que en Rusia el 90% de la droga es heroína. Es correcto. Y si no me equivoco, y usted corríjame en este dato, hay más de 30.000 personas muertas por año por HIV, justamente por la heroína. Efectivamente. El tema es así. En general, todos los países, como usted sabe, digamos, todos los países que tuvieron algún tipo de influencia del Imperio Otomano, es decir, siglo XIX, son consumidores de amapola, son consumidores de opio o derivados del opio, salvo Estados Unidos, que después de la guerra de los 20 años de Vietnam, del 55 al 75, su ejército, cuando volvía a tierra americana, se hicieron morfinodependientes, a lo cual ahí nace la heroína dentro de los Estados Unidos. ¿Y entonces por qué esta cantidad de droga de cocaína a Rusia? Hay dos posibilidades. Obviamente descartamos la posibilidad, en mi equipo de trabajo descarta la posibilidad que sea droga, como se dijo, para el Mundial. Porque esta droga en realidad se intentó introducir, se dejó en la embajada a mediados de junio del 2016. Sí. Se encontró 6 meses después. No es dable pensar que se inmovilizaran $2 millones FOB, que es lo que valía en ese momento. En ese momento valían $5.150 el kilo de cocaína en la República Argentina. Es decir, que posiblemente este cargamento pudiera ser de tránsito en Moscú. Efectivamente, hay algo que se llama la ruta ilógica. Ya se había probado en el año 1994. Yo recién entraba a decir hace muchos años, yo era muy jovencito, pero en el año 1994 recuerdo que desde el puerto de Buenaventura, Colombia, había salido vía Finlandia, se había cambiado 2 veces el contenedor y había entrado droga a San Petersburgo, que era para reingresarla a Europa. Ese reingreso cuesta un 27% más del costo. Se están buscando formas ilógicas de entrar a Europa, como lo que es la salida de Mantas y Esperanza en los puertos de Ecuador, cambiando de buque a través de Honduras y entrando directamente a Ámsterdam. Eso cuesta casi un 30% más y es bastante más riesgosa que la vida tradicional
que era salir vía Buenos Aires o cualquier puerto de Argentina, ir a Sudáfrica, generar un 22% de costo, esperar enfriar la mercadería, ver si no tengan GPS, no tengan localizadores en Marruecos y recién ahí coronar en Europa. Doctor, ¿es tan fácil que un diplomático dentro de una embajada pueda tener guardadas valijas con cocaína y ser transportada a Europa? ¿No se revisa la valija de los diplomáticos? Sí, cuando salen del país? se revisan más allá de las convenciones internacionales que tiene que ver justamente con no interceptar documentación sensible, espionaje informático y espionaje en general, que son las diferentes convenciones que ya tienen casi 30 años celebradas y pactadas. Sí se revisan, sí pasan por escáner y ahora uno me dice, bueno, ¿es tan fácil? Evidentemente no, porque a esta banda le salió todo mal. Sí. Sí. Así que no estamos hablando de un hecho exitoso, estamos hablando justamente, el que ganó acá fue la justicia Y argentina. además nunca se dieron cuenta que se le había cambiado la cocaína por harina. Por eso, entonces cuando me dicen, primero que me están hablando que este casi marín detenido ayer era un experto en... No sé, yo estoy hace 27 años con el tema y todavía no me considero experto. Este chico había entrado en prefectura naval en el año 2013. Que alguien me explique cómo tenía tantos títulos, tenía 35 títulos en 2 años y medio. No, y tengo entendido que era un funcionario de élite dentro de la fuerza. Bueno, pero me hablan de funcionarios de élite y me repiten que es funcionario de élite. Yo no entiendo cómo, si yo tengo gente a cargo y en 10 años no es funcionario de élite, cómo una persona es en 2 años y medio funcionario de élite porque sepa hablar ruso. Ujú. Digo, hay algo que ahí no... O hay una sobrevaloración de este hombre y evidentemente no era de élite y no tenía inteligencia porque todo le salió mal. Sí. Ahora, doctor, a ver, la droga se desbarató, se incautó, ya está en poder del doctor Ercolini, que va a tener que disponer sobre la misma, también Brillante. sobre los detenidos. Brillante. La pregunta es, tenemos que ir para atrás, que es lo que está haciendo la investigación. ¿De dónde vino esta droga? En ¿Qué general- llegó acá? ¿Pasta base? Sí, en general nosotros tenemos una balanza comercial y ahí yo a veces discrepo con gente del ministerio, pero es una cuestión simplemente de fundamentos, donde vamos y venimos, no es porque estemos en otra vereda, donde nosotros tenemos un intercambio comercial donde se introduce pasta base en la República Argentina y lo que tenemos en Argentina son laboratorios totalmente fuera de control, donde en vez de hacer cloruro de sodio, cloruro de potasio, termina haciendo clorhidrato D. Estamos hablando de las famosas cocinas. Estamos hablando de las cocinas. Cuando la gente habla de cocinas, en general se refiere a cocinas domésticas, Sí. a pequeñas unidades. Estamos hablando acá de grandes químicas que se incorporan. Uno necesita un 45% de pasta base para generar 1 kilo de cocaína en forma tradicional. Uno necesita un 10% de pasta base si quiere ir a la cocaína, lo que se llama la cocaína sintética. Y si no, uno tiene una tercera marca en el supermercado, que es la ketamina. Donde, Sí. por ejemplo, en Paraguay es legal y no tiene ningún tipo de control la venta de ketamina, a lo cual hay no sé cuántos equinos habrá en Paraguay para que justifique semejante volumen de ketamina, pero debería haber más o menos que 5 caballos por habitante para que haya la ketamina que hay en Paraguay. A ver, esta cocaína que estaba en el interior de estas valijas, Sí, vino de pasta base y acá en una cocina se terminó de elaborar para después ser transportada eso lo va a tener Moscú. eso lo va a tener que decir el juez Ercolini. Vamos a hablar de casos generales, si les Sí. parece bien, como para decir, nosotros incorporamos pasta base, que obviamente nosotros no tenemos hoja de coca en la República Argentina y somos el 4º productor de cocaína del mundo. Sí. Por eso es tan barata la cocaína. Si bien es cierto que aumentó desde que asumió este gobierno, el PRO, aumentó de $5.000 a $6.500 el kilo FOB. El kilo que es el kilo para exportar. Sí. Obviamente vale cortado en la calle, vale muchísimo más. Pero el kilo compactado, como ustedes ven en las películas, vale $6.500 cuando antes valía $5.000. Eso está hablando de algo que en inglés se llama enforcement. No tiene mucha traducción en castellano, que es esfuerzo colectivo y tiene que ver con policía, con gendarmería menos corrupta, con todo el equipo de Patricia trabajando atrás. Sí. Es decir, aumentó el precio de la cocaína. ¿Es una buena señal? Sí, es una buena señal. Ahora, la pregunta del millón es, cuando dicen, estamos dándole la batalla al narcotráfico. Momento, ¿cuánto aumentó el consumo en los últimos 5 años? Claro. Se disparó en forma exponencial. No hay ningún tipo de campaña para explicarle a los jóvenes que el porro mata, que el porro te hace pelota la dopamina, lo cual
terminan siendo chicos muy apáticos que no pueden terminar trabajando porque no tienen, como si tomaran Zoloft. Es decir, Sí. no tienen ni picos ni valles, justamente por lo que le van haciendo entonces. Mientras que los cigarrillos tienen una marquesina donde ves un feto hecho pelota, una persona muriéndose de cáncer, está totalmente acéfala la conducta social de los chicos donde te explican que la marihuana es mejor que el cigarrillo, te explican esto. Entonces, los chicos de clase media alta fuman flores, que es, obviamente, es la hembra de la marihuana. Sí. Los chicos pobres fuman Paco. la marihuana traída de Paraguay, que La se llama paraguaya. marihuana al 25 prensada, Sí. que es las hembras que se fuman, los machos que en realidad no se deberían fumar porque genera dolor de cabeza, esto y lo otro, las ramas, las semillas, orina humana, miel y whisky. Eso se compacta, eso se llama marihuana al 25. Eso vale 1.200 pesos en Paraguay, 1.500 pesos en Itatí o en cualquier puerto correntino, Sí. 2.800 pesos en la Ruta 11, 7.200 pesos puesto en Buenos Aires y 9.000 pesos puesto al Transa. ¿Y la legalización nos permitiría terminar con ese negocio? No, justamente, yo discrepo profundamente con la legalización. Primero porque tenés que tener un marco regulatorio y un nivel de sensatez y madurez institucional que la Argentina no lo tiene. Una Argentina que hace 10 años, exactamente hace 10 años, teníamos el descontrol de la efedrina en la República Argentina. Fomentado por el mismo Estado, por el Cedronar. Ahora tenemos un Estado que cuida al ciudadano. No podemos tener normas tan duras como permitir la legalización con gobiernos que van cambiando en forma esquizofrénica una forma de ver. Doctor, Vamos a usted hacer, habla- vamos Sí. a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que en una provincia yo tengo policías corruptos que me van a tomar una coima porque no uso el cinturón de seguridad. Entonces vos me vas a decir, el Estado va a abandonar la función de cuidarme a mí y a mi familia porque hay policías. De esa manera voy a evitar que el policía me coimee porque no uso el cinturón de seguridad. Creo que es un buen ejemplo Sí, como un buen para explicar que el Estado no puede abandonar la tutela sobre cuidar a la población. Doctor, hablábamos de las cocinas recién y sabemos que hay mucha intensidad en la lucha contra el narcotráfico en Rosario, donde justamente había cocinas, pero esas cocinas en Rosario, ¿es cierto que se están trasladando? Sí, a ver, primero que lamentablemente si algo hace el Paco, que recién hacías referencia, que es el D2, D3, es decir, ya el estrato más bajo social es el que consume Paco. El Paco reemplazó a las famosas bolsitas de Poxirran, Sí. ¿se acuerdan? Perdón por Sí. la marca, pero Sí, digamos, sí, sí. de la década del 80. ¿Ustedes se acuerdan? Tal vez vos sos más joven, pero los que tenemos más o menos Sí. 50 y pico de años nos acordamos de las bolsas de Sí, Poxirran. obviamente. El Paco es el residuo, ni siquiera en Colombia, que eran grupos de ultraizquierda, no importa, porque no se le daba el bazuco, depende de la zona, no se le daba el bazuco a la gente, porque la droga era para los gringos. Es decir, no se le daba el residuo de esa cocina, no se le daba a los chicos de clase baja. Sí, Acá se les paga con Paco a los chicos que trabajan en las cocinas. claro. Claro. Doctor, volvemos un poco a lo de esto que pasó ayer, ¿no? Pues un cargamento, estamos hablando muy importante, casi 400 kilos de cocaína metidos adentro de una embajada. Parece es del guión de una película y es real. Digo, ¿qué posibilidades hay que haya otras embajadas que estén en la misma situación? Porque en definitiva este hombre, el policía, fue contratado por la embajada, por supuesto sin saber, porque insistimos que la denuncia la hizo el propio embajador, que podía ser una persona, un delincuente. O sea, la embajada contrata a un policía. A ver, es francamente muy poco habitual en todo el mundo que pase esto. De hecho, es el primer caso que se conoce en Argentina. El gobierno actuó muy bien y a esta banda le salió todo muy mal, a lo cual es un excelente precedente para que no ocurra. Igual vamos a poner todo en un contexto. Francamente, yo creo que estamos viendo casi una foto sepia o estamos reparando un carburador en la época de la inyección. Se están terminando de consumir las drogas naturales. Todo el mercado está tendiendo a ir a una droga sintética, a lo cual instantáneamente yo voy a poder tener una receta y en cualquier país del mundo combinar una suerte de elementos como para tener MDMA, que es con isosafrol ustedes consiguen éxtasis. Es decir,
el tema de la cocaína, se producen 1.100 toneladas por año. Ese es el límite máximo, la capacidad operativa máxima que tiene toda la región de Sudamérica para producir cocaína. Sí. La pregunta es, primero, no sabemos cuánta cocaína está saliendo o se está, de pasta base se está convirtiendo en cocaína en la República Argentina. A lo cual, todos los allanamientos que tenemos son plausibles. Ahora, no sé si es el 3% o el 30% como es la escala mundial de incautación. Sí. Realmente no sé en dónde estamos parados. Lo único que sí estamos convencidos es que los chicos de clase media, el 24% ya ha probado un cigarrillo de marihuana. 24%. Es decir, un cuarto de la población adolescente ya probó el porro. Tremendo. Ya sabe que puede fumar porro delante de un policía que no le va a hacer nada, porque a su vez el comisario le va a pegar una patada al pobre jefe de calle que traiga y tenga que hacer un expediente, porque en la fiscalía a su vez le van a decir de todo si arma una causa por la 23737 por un porro o por 5 porros. Sí. Entonces, es ilegal, pero no es punible. A lo cual los chicos toman y fuman marihuana en todos lados. Segundo tema, los chicos de la clase alta, los que pueden ir al San Andrés, no sé, a la UBA, a la UB, no importa. Los chicos universitarios van a las raves una vez por semana y consideran con este tema marketinero que las drogas de diseño, se llaman de diseño. Cuando yo era chico, el que se drogaba era falopero. Sí. No, ahora toman drogas de diseño. No hay nada más cheto que tomar algo de diseño. Sí, sí. Sí. La droga de diseño es éxtasis. Les puedo explicar lo que le hacen al corazón, cómo fibrila el corazón o cómo se mueren de deshidratación. Y los chicos van con los anteojos oscuros, van con el agüita, muestran el agüita casi de una forma orgullosa y no se consideran adictos. Es decir, la batalla del marketing de la droga está ganando. Claro. Porque acá siempre se habla de la parte delictiva, lo que hacemos nosotros, o las detenciones. Pero hablemos qué pasa con los chicos de la Argentina. Lo podemos hablar otro día porque no tenemos más tiempo. Pero Estoy- es muy interesante y lo vamos me a quedo, convocar, ¿puede ser? me quedo a disposición de ustedes. Por favor. Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias, doctor D'Alessio. No, por favor.